Vamos a orar. Señor, te damos gracias que podemos estar en tu presencia. Pero Señor, te suplicamos, Señor, que en este día, Señor, tú nos enseñes cómo vivir en tu presencia. Señor, te suplicamos que tú transformes, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Señor, que podamos examinarnos, Señor, y de verdad ver lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que podamos examinar nuestro caminar contigo. Señor, ayúdanos a poder, Señor, de verdad comenzar a vivir haciendo tu voluntad. Pero, Señor, de verdad poder enseñarnos que podemos descansar y confiar, Señor, en tu voluntad. Háblanos una vez más a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando, Señor, aún por coronavirus. Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos. Señor, por aquellos, Señor, que están en hospitales. Señor, sabemos que tú eres nuestro médico divino y simplemente te pedimos, Señor, que si está dentro de tu voluntad, Señor, que tú los toques, Señor, que puedan estar de pie para dar testimonio, Señor, de lo bueno que tú siempre has sido. Te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras dudas y nuestros afanes. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con algo en esta mañana. Que sin duda estamos viviendo en crisis. Cuando miramos nuestro país hay crisis. Cuando miramos nuestros países, porque no solamente es los Estados Unidos, podemos estar de acuerdo que estamos viviendo en crisis. Y hay personas que estamos orando por un avivamiento. Y si usted no está orando por un avivamiento, yo los invito a que se unan a todos los días, de verdad, estar orando por este avivamiento. Porque por favor, iglesia, entienda, ni la política, ni el estado económico de nuestro país nos va a traernos un cambio espiritual. El único que puede ser un cambio espiritual, que es lo que necesitan nuestros países, es Dios. Y tenemos que de verdad buscar más de Él. Podemos pensar que no hay esperanza cuando vemos la malicia que existe a través del mundo entero. Y a lo mejor ustedes están diciendo, pero pastor, de verdad que no hay esperanza cuando vemos tantas matazones, tantas violaciones, tanto daño a los niños, tanto divorcio. Pero escuchen, iglesia, cuando leemos la Biblia y vemos lo que Dios ha hecho en medio de otras situaciones peores de las que nosotros estamos viviendo, sí tenemos esperanza. Y de repente nuestra oración puede cambiar y decir, Señor, tú lo has hecho en el pasado. Señor, hazlo una vez más. Y tiene que ser nuestra oración diariamente. Que haya un avivamiento, pero recuerde, un avivamiento comienza en cada uno de nosotros, individualmente. Había un himno cuando yo estaba creciendo que decía, con una sola chispa se enciende un fuego. ¿Y qué si el Señor quiere usarnos a nosotros? Porque la realidad es que ya yo no quiero leer más de los 5 avivamientos que ha habido en nuestros países, en nuestro tiempo. Mi oración es, Señor, yo quiero experimentar un avivamiento. Yo quiero de verdad ver personas buscar de ti. Yo de verdad quiero ver la condición de tu pueblo, de verdad empezar a adorar a un Dios que es todopoderoso. Pero la realidad es que si queremos un avivamiento, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios. Si de verdad, iglesia, queremos un avivamiento, tenemos que confiar y descansar en Dios. A través de las próximas semanas queremos hablar sobre Elías. Elías nos da esperanza que sí pueden haber un avivamiento aún en momentos bien difíciles. La realidad es que no sabemos mucho de Elías. Mientras que más uno estudia y más dice, bueno, ¿y de dónde surgió Elías? Lo único que sabemos un poco de Elías era que parece que tenía una apariencia un poco rara. Mira lo que dice Segunda de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ese es Elías Tisbita. Parece que se vestía Elías un poco raro. No sabemos mucho de Elías.
No sabemos si de verdad Elías estaba escondido como los ninjas que lo estaban preparando para lidiar con los momentos que estaba viviendo Israel. No sabemos si de verdad estaba en un colegio y Dios le dijo, bueno, Elías, ahora te necesitamos para que hagas un impacto. No sabemos mucho de Elías. Santiago 5:17 sí nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Sí sabemos algunas cositas de Elías, pero no lo sabemos todo. Ahora, es interesante que Elías es mencionado 30 veces en el Nuevo Testamento. Sí que obviamente sí hizo impacto. Debo hacer una pregunta, ¿qué clase de impacto estamos haciendo nosotros en los momentos de crisis? Ahora, ¿qué sabemos de los tiempos de Elías? Sí sabemos que Israel estaba viviendo en un punto que no parecía al pueblo de Dios. En los tiempos de Elías, el pueblo de Israel se estaba comportando de una manera que ni lucía que eran parte del plan de Dios. Israel se estaba comportando de una forma en esos días que no lucían como la niña de los ojos de Dios. Y mientras que yo estaba escribiendo esto esta semana, sí se nos tiene que romper el corazón, porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo luce el pueblo de Dios hoy en día? ¿Lucimos como la niña de sus ojos? ¿O tal parece que el pueblo de Dios ya luce más como este mundo? Porque a lo mejor de ahí viene la crisis que estamos viviendo. Por eso el Señor dice que Él quería que nosotros seamos la luz del mundo. Porque cuando la luz se apaga, hay oscuridad. A lo mejor por eso el Señor nos dijo que debemos de ser la sal del mundo. Porque cuando saca a un pez de la sal, se pudre. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo lucimos como el pueblo de Dios hoy en día? Cuando surge Elías, el rey que existía, se puede decir que fue el peor de los peores. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Elías? Miren lo que dice Primera de Reyes 16:30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes de él. Así que en esos momentos el rey Acab era lo peor de lo peor. Ahora, si ustedes no entienden qué mal era Acab, que dice en ese versículo, al final de ese versículo, que más que todo lo que reinaron antes de él, ¿quieren saber quién era el papá de Acab? Miren el versículo 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y hizo peor que todo lo que habían reinado antes de él. Así que vemos que el papá de Acab, el rey Acab, era horrible como rey. Y entra Acab y era peor que su propio padre. Miren lo que dice Primera de Reyes 16:33. Hizo también Acab imágenes de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová en Israel. Así que vemos que los tiempos de Elías era horrible. El pueblo de Israel estaban adorando a otros dioses, no estaban buscando de Dios. Y si eso era malo, ya era suficiente de ver que Acab era el peor de los peores, aún peor que su padre, dice la Biblia. Acab se casa con una mujer que todo el mundo la conocemos como Jezabel. Una mujer que no tenía temor a Dios en lo absoluto. Y como reina, ella trae su propia religión. Y ella trae 850 profetas de Baal. Y Jezabel se dedicó a matar a cada profeta de Dios uno por uno. Escuchen, ahí fue donde Dios envió a Elías. El rey Acab no tenía temor a Dios y tristemente no tenía ni liderazgo para controlar a su esposa. Y se convirtieron en la peor pareja de reyes que existía en esos momentos. Dios manda a Elías en estos momentos. Dios siempre va a escoger a una persona para lidiar con la crisis.
Y yo sé que a lo mejor usted está diciendo, ay Señor, mira cómo están los Estados Unidos, mira cómo está nuestro país. El Señor envía a otro Nicky Cruz. O el Señor envía a otro Billy Graham. Pero escuchen, iglesia, ¿qué si nosotros somos el próximo Elías? ¿Qué si el Señor quiere que nosotros de verdad nos esté enviando en la crisis de nuestro matrimonio? ¿Qué si nosotros somos el que el Señor está enviando en la crisis que se está viviendo hoy en día en nuestras ciudades, en nuestras iglesias? ¿Qué si el Señor quiere que usted llame a aquellos que están enfriándose y le digan, oye, te hemos extrañado? ¿Qué si el Señor quiere que usted sea la persona perfecta en la crisis de su propio matrimonio? ¿Qué si el Señor nos quiere usar en medio de nuestra crisis? Y ahí fue donde Dios envió a Elías. Los invito a que abran sus Biblias a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y fíjense lo que dice el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Wow! ¡Qué tremenda mensaje llegó Elías! Elías no llegó ahí diciendo, bueno, mira que las cosas no lucen muy bien. Oye, ¿por qué ustedes no se arrepienten? Oye, cambien, que ustedes, como dice el otro versículo, están poniendo la ira de Dios. No, él llegó y le dijo, yo tengo palabra de Dios para ustedes. Aquí no va a llover, no va a haber ni rocío en los próximos años. Y sabemos en Santiago que dice que fueron 3 años y 6 meses. Le dice que va a haber tremenda sequía. Ahora, ¿ustedes quieren saber por qué Elías se pudo parar delante del rey y dar este mensaje? Porque Elías vivía delante del Rey de Reyes. Cuando tú vives delante del Rey de Reyes, de rodillas, en oración, buscando su voluntad, tú tienes la autoridad de pararte delante de cualquier persona y dejarles saber que están pecando, dejándoles saber que hay consecuencias, dejándoles saber que tenemos un Dios de amor que entregó a su Hijo en la cruz para traernos el perdón y para darnos vida eterna. Pero escuchen, cuando no vivimos delante del Rey de Reyes, tenemos miedo aún de pararnos delante de nuestro jefe de trabajo y decirle, mire, ¿usted cree que yo puedo entrar a trabajar los domingos a la 1 para poder ir a la iglesia? ¿Ustedes creen que de verdad me pueden dar el miércoles libre y yo trabajo el jueves, pero me gustaría ir el miércoles a la iglesia? Pero cuando estamos delante del Rey de Reyes, tenemos el poder de parte de Dios a pararnos delante de cualquier rey y darle cualquier mensaje. Por eso Elías pudo hacer esto. Elías en estos momentos se convirtió en el enemigo número 1 del rey. Elías sabía que había puesto su vida en peligro con este mensaje, pero lo vemos siendo fiel y obediente a la voluntad de Dios. Esta era la primera tarea que Dios le dio a Elías. Pero si se dan cuenta, Elías llega a la escena, pero no hay una conversación antes del capítulo 17, versículo 1, entre Elías y Dios. Porque muchos de nosotros le hubiéramos dicho, ok, Dios, yo voy a ir a donde está el rey Acab y le voy a dar estas malas noticias. Y le hubiéramos dicho, Dios, ¿cuál es el segundo paso? Le hubiéramos dicho, Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Dios, ¿cuál es el tercer paso, el cuarto paso? Pero por favor entiendan, si de verdad queremos ser la voluntad de Dios, si de verdad queremos que haya un avivamiento en nuestra vida, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Eso es vivir por fe. El vivir por fe, no sabemos el próximo paso, pero vamos a hacer caso, vamos a ser obedientes al primer paso. Ahora, no siempre va a ser fácil. Eso es tremendo mensaje que Elías le tiene que dar al rey. Elías era un hombre normal que Dios quiere usar de manera sobrenatural para las cosas de Dios. Déjame hacerle una pregunta. Nosotros como hombres y como mujeres, ¿estamos siendo esa mujer, ese hombre sobrenatural para impactar nuestro matrimonio? ¿Para impactar la vida de nuestros hijos? Aunque sí hay veces tenemos que darle un mensaje difícil.
Estamos siendo nosotros esa persona sobrenatural en nuestro trabajo, en nuestro vecino, en nuestra comunidad. De dejarles saber que el Señor es nuestra única esperanza. Aquí vemos que Él era un hombre. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos un hombre, una mujer dispuesto a ser usado por Dios. Ay, pastor, pero yo voy a caerle mal a mi familia. Tu trabajo no es caerle bien a nadie. Tu trabajo es ser la voluntad de Dios. Y tu trabajo es que sepan la verdad para que tu familia, que queremos tanto, no pase una eternidad en el infierno. Así que si es caer mal, Jesús cayó bien. Los discípulos cayeron bien. Tampoco. Nadie en esta Biblia cayó bien a nadie. Oh, pero estaba bien que ellos dieran su vida. Nosotros no tenemos que darla. Pero vemos que Elías fue enviado a dar un mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en quien nosotros somos. Él está interesado en cómo nosotros estamos viviendo. Escuchen, iglesia, por eso Él manda a Elías en ese momento. Por eso estamos donde nosotros estamos hoy en día, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, porque Él permite que vengan cosas a nuestras vidas para que nosotros podamos ser el impacto que Elías va a hacer. Y no vamos a ver todo el impacto hoy, porque si conocen a Elías, tuvo bien alta y tuvo bien baja. Pero qué manera de impactar. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer un impacto en nuestra vida diariamente. No solamente un impacto en tener vida eterna, pero Él quiere impactar nuestra vida. Esta es la razón que Él permite cosas de nuestra vida. Dios sabía que Elías un día iba a tener que estar delante de los profetas de Baal y que él iba a tener que descansar y confiar en Dios. Así que comparado a lo que Elías iba a pasar, el tener que dar este mensaje a Acab, esto es Mickey Mouse comparado a lo que Elías iba a tener que pasar. Pero el primer paso era tener que ser obediente a Dios, someterse a la voluntad de Dios y ir y decirle al rey, oye, aquí no va a haber agua, aquí no va a haber ni rocío. Pero no solamente tenemos que hacer la voluntad de Dios para ver un avivamiento, tenemos que descansar. Tenemos que someternos, tenemos que confiar y descansar en Dios. Porque si somos obedientes a la voluntad de Dios, escuchen, iglesia, yo no soy el tipo de pastor que va a decir, ay, porque si ustedes son obedientes a la voluntad de Dios, los felicito porque van a prosperar. Yo no puedo decir eso porque no lo vemos en la Biblia. Yo no puedo decir, si ustedes se someten a la voluntad de Dios, no van a tener problemas en su matrimonio, con sus hijos, con enfermedades. No lo encontramos. Dice la palabra de Dios, van a tener aflicción. Pero estar tranquilo, yo he vencido al mundo. Sí van a haber aflicciones, pero tenemos que confiar y descansar en Él. Miren lo que dice el versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Por favor entienda que dice que entonces vino palabra de Dios. Dios no solo da la persona para la crisis, ya lo vimos que dio Elías, pero Dios da el plan también. Entiendan que la palabra de Dios nos da dirección. Este libro que reconocemos como la palabra de Dios nos da la dirección. Por eso me encanta ese versículo. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso predicamos versículo por versículo. Por eso damos estudio. Porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es palabra de Dios. ¿Para qué? Y es útil para enseñar. Así que tenemos que entender que es útil para enseñar. ¿Enseñar qué? Lo que es correcto. Dice que es útil para redarguir. Es para enseñarnos lo que no está correcto. Dice que es para corregir. Es no solamente para enseñarnos lo bueno y lo malo, pero dice que la palabra de Dios es cómo arreglarlo. Pero también nos dice que es para instruir, cómo quedarnos bien. Cómo poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Escuchen, iglesia, por eso los domingos damos clases de escuela dominical. Por eso damos los sermones. Por eso las mujeres los martes dan su devocional. Por eso damos estudio bíblico los miércoles. Por eso cada un jueves sí, un jueves no, tenemos los hombres y estudiar la Biblia.
Porque miren todo lo que hace la Escritura. Y por eso tenemos que serle fiel a la palabra de Dios. Y me encanta porque ya Elías le dio el bombazo al rey. Y de repente, no solamente Elías es el hombre que es la persona para la crisis, pero también le da el plan. Miren el versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Me encanta eso, porque Dios no solamente da la persona, no solamente Dios da el plan, pero Dios también da la protección. Y no se preocupen, cuando se me acaben la palabra con la P, se acaba el sermón. Pero vemos que da la persona, da el plan en la palabra, pero da también su protección. Ustedes saben que hasta hoy en día nadie ha podido encontrar este lugar donde Dios escondió a Elías. Oye, cuando Dios nos protege, Dios nos protege. Y dice que lo escondió ahí. Escuchen, iglesia, nosotros somos la persona, Dios nos ha dado el plan, pero Dios también nos ofrece la protección. Dios escondió a Elías de un rey que estaba bien bravo. Cada vez que ese rey miraba el cielo, estaba seco. Cada vez que este rey vio su tierra, estaba sin fruto. Cada vez que este rey veía la economía de Israel, iba de mal en peor. Iglesia, podemos confiar y descansar en Dios porque es nuestro protector. Ese versículo tiene que hablarnos nosotros. Que dice que le dijo, apártate de aquí. Y le dijo exactamente dónde tenía que ir para su protección. Dios lo estaba cuidando del rey. Escuchen, 2 años y medio de la pandemia estamos nosotros aquí. ¿Ustedes no creen que el Señor nos ha protegido? Y aquellos que ya se fueron con el Señor, simplemente la pandemia, como hemos dicho tantas veces, fue la transportación de una fecha, de un día que ya Dios tenía escrito en su Biblia. Porque ni un cáncer, ni un temor, ni una enfermedad, ni una pandemia, ni un terrorista nos va a quitar ni un minuto, ni un segundo de lo que ya Dios tiene por escrito. Porque Él nos tiene protegido. Él es nuestro protector. Creo que no solo estaba cuidando, sino que lo estaba preparando. Esta es la historia de la Biblia. Lo vemos a través desde Génesis hasta Apocalipsis, como Dios no solamente estaba protegiendo a David, a Abraham, a Moisés, a todos los discípulos, sino que lo estaba preparando constantemente para algo más grande. Tú puedes estar en esta temporada a lo mejor en tu vida. No te rindas. Si estás pasando por momentos difíciles, no te rindas. El Señor te está preparando para algo aún más grande. Y sí, a lo mejor puede ser la muerte, pero no te rindas. Siga confiando y descansando en el Señor. Pero no, Dios solamente manda a la persona, no solamente manda el plan, no solamente manda la protección, pero también manda la provisión. Miren el versículo de 4 a 6. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¡Wow! No solamente vemos la persona, no solamente vemos el plan, no solamente vemos la protección, pero Dios, iglesia, tenemos que suspirar, porque vemos que Él también nos da la provisión. Ahora, no lo coja de sorpresa que dice ahí que estos pájaros, que estos cuervos iban y le daban de comer. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de este universo es el Dios de los pájaros, es el Dios de las aves. Escuchen, es el Dios de todo. Él es el Dios de nuestra provisión. Estas aves son las que esperan que se muera un animal para ir a comer. Y no que me convertí en un experto, pero empecé a buscar sobre estos animales. ¿Ustedes saben que estos animales, cuando es para ellos no van ni le dan ni de alimentar a sus hijos?
Y aquí tienes a un Dios que provee todo lo que nosotros necesitamos. Por eso en la oración modelo dice, y el pan de cada día. Él no tenía que haber puesto eso en la oración, pero se comprometió a darnos el pan de cada día. ¿A quién? A su pueblo, aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Porque como hemos dicho cantidad de veces, si yo tengo hambre, yo sé que yo puedo venir a la iglesia o a cualquiera de ustedes y me van a dar de comer. Yo sé que si me botan de mi casa, yo sé que yo puedo ir a cualquier casa de ustedes o a esta misma iglesia y me van a dar un cuarto para vivir algunos días. Así que vemos que es el Dios de nuestra provisión. Y aquí vemos que Él estaba dándole estos cuervos comida. No le dan comida a sus hijos, pero aquí Dios los usa de delivery, de Uber, de Eating Hub a Elías. Así que vemos que todas estas cositas nuevas no son ni nuevas. Ya Dios lo había usado hace miles de años atrás y que le traía de delivery a la comida. Pero vemos que adoramos a un Dios que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, no digan amén. Al revés, tenemos que hacernos la pregunta, ¿lo creemos? Porque si lo creemos, ¿por qué no damos más de nuestro tiempo, de nuestra vida? Y confiamos en la provisión de Dios. ¿O de verdad no creemos esto? Por eso nos trabamos en hacer la voluntad de Dios. Por eso no confiamos y descansamos en la voluntad de Dios. Porque a lo mejor de verdad no creemos en la provisión de Dios. Miren el versículo 5 una vez más. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Tenemos que ser obedientes y confiar y descansar en Él. El problema con estos versículos es que siempre queremos saber la historia primero. Siempre queremos saber los pasos primero. Siempre queremos saber cómo va a terminar esto. Queremos saber, bueno, Dios, si yo hago esto, si me escondo en esta roca. Y escuchen, esto es más profundo. Si yo voy a estar tomando agua de este arroyo y va a haber una sequía. Yo le había dicho, Dios, ¿por cuánto tiempo yo voy a estar tomando agua? Ese es el problema de descansar y confiar en Dios. Pero tenemos que confiar en Dios. Dios no funciona de esta manera. Miren el versículo 7. Pasando algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dice que poco a poco se secó el arroyo. Pregunta, ¿Elías estaba exactamente donde Dios quería que él estuviera? Ahí estaba. Estaba siendo obediente. Esto nos enseña que puedes estar exactamente dentro de la voluntad de Dios y pasar por una sequía en tu vida. Pero mientras que estemos haciendo la voluntad de Dios, mientras que de verdad podamos seguir confiando y descansando en quien es Dios, vamos a estar bien. Mientras que estemos en su presencia como acabamos de adorar, vamos a estar bien. Ahora, no hay nada malo con estar ahí y estar preguntando, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué hice mal? ¿Estoy siendo desobediente? Porque algunos de nosotros podemos estar ahí. Y siempre el Señor va a permitir que vengan cosas a nuestra vida. Y a veces va a ser consecuencia de alguna decisión. A veces va a ser para prepararnos para algo más grande. Y decir, Señor, ¿qué puedo aprender de esta crisis en mi vida? Pero hay veces el Señor nos va a llevar al desierto para que nosotros podamos aprender a descansar en Él. Para aprender que Él es el agua que va a saciar nuestra fe. Y está bien ahí. Pero no solo Dios provee la persona, no solamente provee el plan, no solamente provee la protección, no solamente provee la provisión. Pero no se pierdan esto. Y terminamos con la última P porque se me acabaron las palabras. Él nos enseña el propósito. De repente ahora vemos que no hay agua. ¿Y ustedes quieren saber cuál es el propósito? Que nuestra fe no está en lo que Dios nos da. ¿Quieren que lo repita? Mi fe no está en lo que Dios nos da. Mi fe no está si Dios puede sanar o no puede sanar mi corazón. Mi fe no está si Dios me va a dar una casa nueva, si me va a dar más dinero, si va a crecer mi negocio. Mi fe no está en eso. Mi fe está en que Dios es Dios. Y con eso yo estoy bien. Y con eso seguimos ministrando.
Y con eso seguimos en nuestro matrimonio. Y con eso seguimos en nuestra familia. Y con eso nos enfrentamos a cada día. Porque el Señor nos enseña su propósito. Miren el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Esto tiene que ser impresionante para cada uno de nosotros. Él estuvo ahí hasta que vino palabra de Dios. Elías no salió corriendo a buscar agua. Elías no salió corriendo a buscar más comida. Elías no dice, olvídate, yo acabé con esto, ya le di el mensaje a Acab, ya no ha llovido, esto va de mal en peor. Dice ese versículo, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Escuchen, ahí está el propósito de Dios. Porque Dios no ha terminado. Porque Dios ya le había dado palabra en el versículo 2. Respiren profundo, Dios no ha terminado en hablarnos a nosotros. Por eso tenemos que seguir estudiando la Biblia. No sé cuántas veces he leído la Biblia, pero quieren saber mi condición física en estos momentos. Cada vez que yo leo la Biblia me enamoro más de ella porque me vuelve a hablar de otra manera que no me había hablado hace 56 años. Porque en diferentes etapas de mi vida la palabra es una fuente de vida eterna. Y nos sigue hablando. Y no solamente en el versículo 2 le dijo, y vino palabra a Jehová. De Jehová. Pero ahora en el versículo 8 le dice una vez más, vino palabra de Jehová. Iglesia, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por favor, iglesia, escuchen mi corazón en esta mañana. Si queremos un avivamiento, tenemos que confiar y descansar en Dios. Porque Él da la persona, porque Él da el plan, la protección, la provisión. Y Él da el propósito. ¿Cómo yo sé esto? ¿Cómo yo sé que el Dios es el que pone la persona, el plan, el propósito, la protección y la provisión? Miren el versículo 9 y terminamos. Miren lo que Dios le dijo. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sostenga. No vamos a ver esta historia hoy. Léanlo otra vez en su casa. ¿Qué vemos en ese versículo? Vemos la persona. Vemos el plan. Vemos su protección. Vemos su dirección. ¿Y qué vemos? Vemos ahí su provisión. Y vamos a ver su propósito. Y si conocen la historia de Elías, eso se va a repetir una y otra vez más. Y por eso había un avivamiento. Y por eso Elías hizo el impacto que él hizo en su vida. Porque sí podemos confiar y descansar en la voluntad de Dios. Porque quieran o no lo quieran, Él quiere usarte a ti en tu matrimonio. Le guste o no le guste, haya sequía o haya momentos difíciles, el Señor quiere usar a cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro caminar con Él. Porque en el medio de la crisis que estamos viviendo hoy en día, ya Él ha escogido la persona. Ya Él ha escogido el plan. Ya Él tiene la protección, la provisión. ¿Y qué si nosotros vamos a hacer el propósito? ¿Dónde estamos, iglesia? Voy a pedir que se pongan de pie y que cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por hablarnos. Señor, es tan refrescante, Señor, poder estudiar tu palabra. Señor, sí vivimos en tiempos de crisis que jamás íbamos a pensar que íbamos a ver y vivir lo que estamos viviendo. Pero Señor, ¿qué si nosotros somos Elías? ¿Qué si tú nos quieres usar en medio de la crisis en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo? Señor, tú siempre vas a escoger una persona para la crisis. Señor, pero gracias que tú tienes un plan. Señor, gracias, Señor, porque tú nos proteges y no tenemos quejas, Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú has demostrado, Señor, que tú tienes la provisión. Y, Señor, si vemos nuestro físico, Señor, estamos bien, Señor. Tenemos comida, tenemos salud. Pero, Señor, gracias, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por la vida de Elías. No sabemos de dónde salió, pero sí sabemos, Señor, que tú lo usaste de una manera impresionante.
Te suplicamos, Señor, que tú nos uses a cada uno de nosotros, Señor. Señor, que podamos ser obedientes como fue Elías. Y Señor, que si hay un diferente plan, que podamos estar ahí sentados hasta que tú nos hables una vez más. Hasta que podamos saber, Señor, que vino palabra tuya a nuestra vida una vez más. Señor, sabemos que a veces hay problemas en nuestros hogares, en nuestro matrimonio. Pero Señor, ayúdanos a descansar ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando de ti en tu palabra. Señor, hemos visto lo que hace tu palabra. Señor, es para corregir nuestros pasos. Señor, ayúdanos a buscar más de ti, Señor. Señor, ayúdanos a de verdad lucir como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a este compromiso en este día. Te pedimos perdón, Señor, cuando no lucimos como la niña de tus ojos. Te pedimos perdón por los chismes. Te pedimos perdón, Señor, por las burlas. Te pedimos perdón, Señor, por los daños que causamos. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti, Señor, cueste lo que cueste. Y a ti te daremos, Señor, la honra y la gloria que tú solo te mereces. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.